A veces, una sola mañana puede cambiar para siempre cómo vemos el mundo. Hoy les voy a contar sobre Juan, un hombre de 63 años que entró al consultorio médico más elegante de la ciudad cargando solo una bolsa de plástico rota y un sobre amarillento por el tiempo. Si historias reales o posibles como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Porque lo que pasó en ese consultorio va mucho más allá de la medicina. Es sobre humanidad. Juan tenía las manos callosas de quien trabajó toda la vida. Las uñas, aunque limpias, guardaban vestigios de tierra que jamás saldrían completamente. Sus zapatos, remendados con cinta aislante, hacían un ruido discreto contra el piso de mármol de la clínica. El doctor Marcos levantó los ojos de la pantalla de la computadora solo por un segundo. Lo suficiente para notar la ropa sencilla, el olor a jabón en polvo barato, y la forma titubeante como Juan se acercaba a la mesa. «Siéntese», dijo el médico, sin quitar los ojos de la pantalla. No había calor en la voz. No había interés. Juan se sentó en la orilla de la silla, como quien no pertenece a ese lugar. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de esa ansiedad silenciosa de quien carga un peso desde hace mucho tiempo. Saben, existe un tipo de dolor que no aparece en los exámenes. Es el dolor de ser visto como menos, de sentir que tu vida vale menos porque tu cuenta bancaria tiene menos ceros. El doctor Marcos finalmente miró a Juan. Una mirada que ya lo decía todo. Uno más. «¿Qué lo trae por aquí?», preguntó, con el tono de quien ya estaba pensando en el siguiente paciente. Juan abrió la bolsa de plástico con cuidado, como si fuera un tesoro. De adentro, sacó unos papeles doblados y redoblados. Exámenes viejos. Recetas médicas. Y ese sobre amarillento. «Doctor, hace 3 meses que siento unos dolores en el pecho. Van y vienen, van y vienen. Mi hija me dijo que lo buscara». El doctor Marcos suspiró. «Dolores en el pecho. Siempre dolores en el pecho. Probablemente gastritis. Tal vez ansiedad. Estos pacientes del Seguro Popular siempre dramatizan. ¿Fuma usted?». «No, señor». «¿Toma?». «No, señor». «¿Hay diabetes en la familia?». Juan pensó por un momento. «Mi mamá tuvo, pero murió hace mucho tiempo». El doctor Marcos tecleaba las respuestas mecánicamente. Cada pregunta era un protocolo. Cada respuesta, un elemento marcado en la lista. No había curiosidad. No había humanidad. ¿Trajo algún examen?». Juan extendió los papeles con la delicadeza de quien ofrece algo precioso. El doctor Marcos los tomó sin mirar a los ojos del hombre. Desdobló los exámenes como quien abre una cuenta que ya sabe que no vale la pena pagar. Los primeros papeles eran de exámenes básicos hechos en el centro de salud. Biometría hemática completa. Rayos X del tórax. Electrocardiograma. Todo normal, dentro de los parámetros esperados para un hombre de su edad. «Todo está normal aquí», dijo el doctor Marcos, con el tono de quien declara algo obvio. «Probablemente es estrés, gastritis. Le voy a recetar un protector gástrico». «Doctor», Juan lo interrumpió suavemente. «Hay una cosa más». Y fue entonces que extendió el sobre amarillento. El doctor Marcos tomó el sobre con la misma falta de interés de antes. Estaba pesado. Más pesado de lo que debería estar para contener solo papeles. Adentro, había 2 exámenes. Más viejos. Mucho más viejos. El primero era una tomografía. La fecha estaba descolorida, pero aún era posible leer. 15 años atrás. El doctor Marcos comenzó a abrir el examen con prisa, esperando encontrar otra radiografía común, otro examen irrelevante de un paciente que se detuvo. Se detuvo completamente. En la tomografía, había una masa, pequeña, casi imperceptible, localizada en una región muy específica del mediastino. El tipo de masa que, 15 años atrás, era una sentencia de muerte. Pero ahí estaba Juan, vivo, sentado frente a él. El doctor Marcos tomó el segundo examen. Era de apenas 6 meses atrás. Una nueva tomografía. La masa había desaparecido completamente. Ahora el médico miró a Juan de verdad. Por primera vez, lo vio como un ser humano. Como alguien con una historia. Como alguien que cargaba un milagro silencioso dentro del pecho. «Señor Juan», comenzó. Y por primera vez usó el nombre. «Este examen, de hace 15 años». Juan sonrió.
Una sonrisa cansada, pero llena de paz. Pues sí, doctor. Los médicos de entonces dijeron que tenía pocos meses. Cáncer agresivo, dijeron. Inoperable. El doctor Marcos sentía como si el suelo se estuviera moviendo debajo de sus pies. Como médico, sabía que aquello era imposible. Cánceres de ese tipo, en esa localización, no desaparecen solos. ¿Qué hizo usted? Viví, doctor. Simplemente viví. Y fue entonces que Juan comenzó a contar su historia. Cuando recibió el diagnóstico, hace 15 años, Juan tenía 48 años. Tenía una hija pequeña, recién nacida. Su esposa había muerto en el parto, y él era todo lo que esa criatura tenía en el mundo. Los médicos dijeron que tal vez no vería a la hija cumplir un año de vida. Doctor, ¿usted tiene hijos? El doctor Marcos asintió que sí. Entonces usted entiende. No se trata de vivir o morir. Se trata de no poder dejar a alguien que necesita de uno. Juan contó cómo salió de ese hospital, hace 15 años, determinado a vivir cada día como si fuera el último, pero no de desesperación, de gratitud. Se despertaba a las 5 de la mañana para preparar el biberón de la hija. Trabajaba todo el día en la construcción, cargando costales de cemento, montando andamios, pintando paredes. Por la noche, regresaba a casa y jugaba con la niña hasta que se durmiera. Los fines de semana, la llevaba al parque, le enseñaba a andar en bicicleta, le contaba historias antes de dormir. ¿Sabe qué es curioso, doctor? Dejé de sentir miedo. Dejé de sentir coraje. Dejé de quejarme de la vida. El doctor Marcos escuchaba en silencio. Por primera vez en años, estaba realmente escuchando a un paciente. Comencé a agradecer por todo. Por el dolor de espalda después de un día de trabajo, porque significaba que estaba vivo para trabajar. Por el cansancio de jugar con mi hija, porque significaba que ella todavía tenía papá. Juan contó cómo, poco a poco, los dolores que sentía en el pecho, los dolores del cáncer, comenzaron a disminuir. Como el cansancio excesivo fue dando lugar a una energía que no sentía desde hacía años. Pero no regresó al médico. No se hizo nuevos exámenes. Simplemente vivió. Doctor, durante 15 años, todos los días me despertaba pensando, un día más que gané. Todos los días era un regalo. La hija creció. Se graduó de la preparatoria. Pasó a la universidad. Hoy es enfermera. Fue ella quien me obligó a hacerme estos exámenes nuevos, hace 6 meses. Me dijo, papá, necesito estar segura de que vas a estar aquí para ver crecer a mis hijos. El doctor Marcos miró nuevamente los exámenes, a la tomografía de hace 15 años, que mostraba una masa que debería haber matado a ese hombre, a la tomografía reciente, que mostraba un tórax completamente limpio. Juan, le dijo, usando el nombre por segunda vez, desde el punto de vista médico, lo que le pasó es imposible. Juan sonrió nuevamente. Doctor, hace 15 años aprendí una cosa. La medicina cuida del cuerpo, pero quien cuida del alma somos nosotros mismos. No sé si fue Dios, si fue el amor que sentí por mi hija, si fue el hecho de que dejé de vivir con coraje. Solo sé que, cuando dejas de luchar contra la vida y empiezas a agradecerle, algo cambia. El doctor Marcos sentía lágrimas formándose en los ojos. ¿Cuánto tiempo sin llorar? ¿Cuánto tiempo sin emocionarse con la historia de un paciente? Y esos dolores en el pecho que siente ahora. Juan se rió bajito. Ah, doctor, esos dolores. Creo que son de nostalgia. Nostalgia. Mi hija se casó el mes pasado. Se mudó a otra ciudad. Por primera vez en 15 años, me despierto en una casa silenciosa. El doctor Marcos entendió. Los dolores no eran físicos. Eran emocionales. Era el corazón de un papá que necesitaba aprender una nueva forma de amar, a distancia. ¿Sabe, Juan? Necesito pedirle disculpas. Juan lo miró sorprendido. Cuando usted entró aquí, yo no lo vi como debería. Lo juzgué por la ropa, por la forma, por... El doctor Marcos hizo una pausa. Por todo lo que no importa. Doctor, no necesita disculparse. Yo sé cómo es. Ustedes ven a tanta gente todos los días. No, el doctor Marcos lo interrumpió. Eso no es excusa.
Cada persona que entra a este consultorio carga una historia. Y algunas son milagros que uno casi pierde por no saber mirar. El doctor Marcos abrió un cajón de la mesa y sacó de ahí una carpeta. Adentro, había decenas de exámenes. Sus propios exámenes. Juan, ¿puedo contarle algo? El hombre asintió que sí. Hace 3 meses, descubrí que tengo la misma enfermedad que usted tuvo. En la misma localización. Mismo estadio. Juan se inclinó hacia adelante, con preocupación genuina en los ojos. Los médicos me dieron el mismo pronóstico que le dieron a usted hace 15 años. Pocos meses de vida. ¿Y sabe qué he estado haciendo desde entonces? Trabajando más horas, ganando más dinero, comprando más cosas, como si fuera posible comprar más tiempo. El doctor Marcos miró por la ventana del consultorio. Afuera, las personas pasaban apuradas por la banqueta. Hasta hoy. Hasta conocerlo. Se volteó hacia Juan. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró transformar una sentencia de muerte en una nueva vida? Juan se quedó en silencio por un momento. Sus manos callosas se movieron sobre la mesa, como si estuvieran tocando una memoria. Doctor, cuando recibí el diagnóstico, lo primero que hice fue sentarme en el suelo del hospital y llorar. Lloré por mí, por mi hija, por la vida que no íbamos a tener juntos. Y después me levanté. ¿Y sabe por qué? Porque me di cuenta de que todavía estaba vivo. En ese momento, respirando, sintiendo, pensando, todavía estaba vivo. Juan miró directamente a los ojos del médico. A partir de ese día, doctor, decidí que todos los días que me despertara vivo sería un día en que haría algo por alguien. Todos los días, doctor. No importaba si era ayudar a un vecino, jugar con mi hija, o simplemente sonreírle al panadero. Todos los días hacía algo bueno. El doctor Marcos escuchaba como si cada palabra fuera una medicina. ¿Y sabe qué pasó? Dejé de pensar en la muerte. Dejé de contar los días que me quedaban. Comencé a contar las personas que ayudaba, las sonrisas que provocaba, los momentos de alegría que creaba. Pero ¿y el miedo? El miedo de morir. Juan sonrió. El miedo de morir solo existe cuando uno no está realmente viviendo, doctor. En ese momento, el doctor Marcos entendió algo que 4 años de facultad, 2 años de residencia y 15 años de experiencia médica no habían logrado enseñarle. La cura no siempre está en los medicamentos. A veces, está en la forma como elegimos vivir. Juan, dijo el médico, me gustaría hacerle una propuesta. El hombre lo miró curioso. Me gustaría que viniera aquí todas las semanas. No como paciente. Como maestro. Maestro. Sí. Atiendo más de 50 pacientes por semana. La mayoría llega aquí preocupada, asustada, perdida. Y yo he sido solo un médico para ellos. No un ser humano. Me gustaría que me ayudara a recordar que, antes de ser enfermedades, son personas. Antes de ser síntomas, son historias. Juan se quedó en silencio por un momento. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Ha visto a su familia últimamente? La pregunta tomó al doctor Marcos por sorpresa. ¿Cómo? Desde que descubrió la enfermedad, ha pasado tiempo con las personas que ama. El doctor Marcos pensó. Su esposa se quejaba desde hacía meses de que llegaba tarde a casa. Sus hijos apenas lo veían despierto. Los fines de semana, trabajaba. No, admitió. He trabajado más, en realidad. Doctor, ¿puedo darle un consejo? Claro. Váyase a casa hoy. Llegue temprano. Abrace a su esposa como si fuera la primera vez. Juegue con sus hijos como si fueran niños para siempre. Haga eso no porque puede morir mañana, sino porque está vivo hoy. Juan se levantó de la silla. Doctor, sobre su propuesta. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Cada paciente que atienda, quiero que lo mire a los ojos, verdaderamente. Y quiero que se acuerde de que esa persona tiene una historia. Tiene miedos, tiene sueños, tiene gente que la ama. Y quiero que se acuerde de algo. A veces, la medicina que alguien necesita no está en una receta médica. Está en una mirada de comprensión, en una palabra de esperanza, en un momento de humanidad. El doctor Marcos extendió la mano a Juan.
No fue un apretón de manos profesional. Fue el apretón de manos entre dos hombres que se entendieron. Juan, dijo el médico. Gracias por salvarme. Juan sonrió. Doctor, ¿quién salva a quién aquí? 3 meses después, el doctor Marcos se hizo sus nuevos exámenes. La masa había disminuido significativamente. No era un milagro médico. Era algo diferente. Era lo que pasa cuando alguien deja de luchar contra la vida y empieza a vivir con propósito. El doctor Marcos cambió su forma de atender. Cada paciente pasó a tener no solo su atención médica, sino su atención humana. Miraba a los ojos. Preguntaba sobre la familia. Escuchaba no solo los síntomas, sino las historias. Su clínica se volvió conocida no solo por la excelencia técnica, sino por el cuidado humano. Juan cumplió la promesa. Todas las semanas estaba ahí, no como paciente, sino como recordatorio. Recordatorio de que la medicina va más allá de los diplomas y los exámenes. Va hasta el corazón. 6 meses después, algo inesperado pasó. El doctor Marcos estaba atendiendo a una señora mayor, doña María, que había llegado con dolores en las articulaciones. Mientras examinaba los estudios de ella, comentó: Doctor, usted cambió mucho. ¿Cómo, doña María? Cuando vine aquí por primera vez, hace 2 años, usted apenas me miraba. Hoy, siento que me ve. El doctor Marcos sonrió. Doña María, aprendí algo importante. Antes de curar enfermedades, necesitamos ver personas. La señora sonrió de vuelta. ¿Sabe, doctor, esos dolores que sentía casi desaparecieron? ¿Cambió algo en su tratamiento? No, doctor. Pero cambió algo en cómo me siento cuando vengo aquí. Me siento cuidada. Esa noche, el doctor Marcos le habló a Juan. Juan, necesito contarle algo. ¿Qué pasó, doctor? Doña María, una paciente mía, dijo que sus dolores mejoraron. No por los medicamentos, sino por cómo se siente cuando viene aquí. ¿Y qué pensó de eso? Aprendí que cuidar a las personas no es solo sobre lo que recetamos. Es sobre cómo las hacemos sentir. Juan se rió del otro lado de la línea. Doctor, ahora entendió el secreto. ¿Qué secreto? El amor cura. No siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la manera que necesitamos. 1 año después, el doctor Marcos se hizo nuevos exámenes. El cáncer había desaparecido completamente. Le habló a Juan inmediatamente. Juan, no lo va a creer. Déjeme adivinar, doctor. Los exámenes salieron limpios. ¿Cómo lo sabía? Porque cuando alguien deja de vivir con miedo y empieza a vivir con amor, el cuerpo responde. Siempre responde. 2 años pasaron desde esa mañana en que Juan entró al consultorio del doctor Marcos cargando una bolsa de plástico y un sobre amarillento. La clínica del doctor Marcos ahora tiene un cuarto especial. No es un cuarto de exámenes. Es un cuarto de conversaciones. Un lugar donde los pacientes pueden hablar no solo sobre sus síntomas, sino sobre sus vidas. En la pared de ese cuarto, hay una placa pequeña, con una frase sencilla. Antes de curar enfermedades, vemos personas. Juan sigue visitando la clínica todas las semanas. Ya no más como maestro formal, sino como amigo. Como recordatorio vivo de que la medicina más poderosa es aquella que trata no solo el cuerpo, sino el alma. La semana pasada, algo conmovedor pasó. Una joven médica, recién graduada, empezó a trabajar en la clínica. El primer día, estaba nerviosa, insegura, preocupada por no cometer errores. El doctor Marcos la llevó hasta el cuarto de conversaciones y le contó la historia de Juan. Le contó sobre el sobre amarillento, sobre los exámenes imposibles, sobre la transformación que un simple encuentro puede provocar. Doctora, le dijo, va a atender cientos de personas a lo largo de su carrera. Algunas van a llegar aquí con enfermedades que podrá curar fácilmente. Otras van a llegar con enfermedades que desafiarán todo su conocimiento. La joven médica escuchaba atentamente. Pero en todos los casos, acuérdese, no está tratando solo una enfermedad. Está cuidando una vida. Y algunas vidas le van a enseñar más sobre medicina que cualquier libro. El mes pasado, Juan se hizo nuevos exámenes de rutina. A los 65 años, tiene la salud de un hombre de 40.
No hay explicación médica para eso. Solo hay una explicación humana. Cuando le preguntaron cuál era el secreto, respondió: no hay secreto. Solo hay una elección. Puedes elegir vivir con miedo o vivir con gratitud. Puedes elegir concentrarte en lo que estás perdiendo o en lo que todavía tienes. Y cuando eliges gratitud, cuando eliges amar, cuando eliges ver cada día como un regalo, algo mágico pasa. No solo con tu cuerpo, con toda tu vida. El doctor Marcos, ahora curado y transformado, sigue atendiendo pacientes. Pero ya no es solo un médico. Es un ser humano que aprendió que la medicina más poderosa no viene de un diploma en la pared. Viene de la conexión entre dos almas que se reconocen en la fragilidad y se fortalecen en la esperanza. Hace unas semanas, el doctor Marcos recibió una carta. Era de un paciente que había atendido meses atrás. Un hombre que había llegado deprimido, sin esperanza, convencido de que su enfermedad era el final. En la carta, el paciente escribía: doctor, cuando salí de su consultorio ese día, por primera vez en meses me sentí visto. No como un caso clínico, sino como una persona. Eso cambió algo en mí. Cambió cómo veía mi enfermedad. Cambió cómo veía mi vida. Hoy estoy curado. No sé si fueron los medicamentos o si fue el hecho de haber vuelto a creer que mi vida tenía valor. Probablemente fueron los dos. Gracias por recordarme que soy más que mi enfermedad. El doctor Marcos guardó esa carta en el cajón de la mesa, junto con decenas de otras cartas similares. Cartas de personas que fueron tocadas no solo por la medicina, sino por la humanidad. Y cada vez que se siente cansado, cada vez que el peso de la profesión parece demasiado grande, abre el cajón y lee esas cartas. Y se acuerda de Juan, del sobre amarillento, de la mañana que cambió su vida para siempre. Ayer, Juan cumplió 66 años. El doctor Marcos fue a la fiesta. No como médico, sino como amigo. Había más de 100 personas en la fiesta. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos de la hija de Juan. Personas cuyas vidas fueron tocadas, de alguna forma, por la bondad silenciosa de ese hombre. Durante el brindis, alguien le preguntó a Juan cuál era el secreto para una vida larga y feliz. Juan se quedó en silencio por un momento. Miró a todas esas personas. Al doctor Marcos, a su hija, que ahora está embarazada del primer hijo. El secreto, dijo, es muy sencillo. Todos los días, cuando te despiertes, haz una pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy para dejar el mundo un poquito mejor? Puede ser algo pequeño. Una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de cariño. No necesitas ser grandioso, pero necesitas ser verdadero. Y cuando te acuestes por la noche, haz otra pregunta. ¿Por qué estoy agradecido hoy? Puede ser por la comida que comiste, por el aire que respiraste, por las personas que amas, por la oportunidad de estar vivo. Y cuando hagas eso todos los días, cuando vivas con propósito y gratitud, algo extraordinario pasa. Juan miró directamente al doctor Marcos. Dejas de tener miedo de morir, porque finalmente estás viviendo de verdad. Hoy, 3 años después de ese primer encuentro, la clínica del doctor Marcos es conocida en toda la ciudad no solo como un lugar de tratamiento médico, sino como un lugar de curación emocional. Pacientes viajan cientos de kilómetros no solo para consultarse con él, sino para sentirse vistos, escuchados, comprendidos. El cuarto de conversaciones siempre está ocupado, no solo por pacientes, sino por personas que necesitan que les recuerden que sus vidas tienen valor. Juan sigue siendo presencia constante en la clínica. Ahora, oficialmente, él es consultor de humanidad, un título que él se creó y que el doctor Marcos abrazó completamente. La semana pasada, una mujer llegó a la clínica desesperada. Había descubierto un cáncer agresivo. Los médicos de otro hospital le habían dicho que tenía pocos meses de vida. El doctor Marcos la atendió. Pero después de examinar todos los estudios, hizo algo que aprendió con Juan. La miró a los ojos y le preguntó: cuénteme sobre su vida. No sobre su enfermedad, sobre su vida. La mujer empezó a llorar. Doctor, no sé si todavía tengo una vida. Tiene familia. Tengo 2 hijos pequeños. Los ama. Más que a nada en el mundo. Entonces tiene la razón más importante del mundo para luchar.
El doctor Marcos se levantó, fue hasta el estante y tomó una foto. Era de él con Juan, el día que se conocieron. Le voy a contar una historia, le dijo. Y le contó. Le contó sobre el sobre amarillento, sobre los exámenes imposibles, sobre un hombre que transformó una sentencia de muerte en una nueva forma de vivir. Lo que aprendí, dijo el doctor Marcos, es que a veces la curación no está en hacer que la enfermedad desaparezca. Está en no dejar que la enfermedad la haga desaparecer a usted. La mujer escuchaba con atención. Vamos a luchar contra su enfermedad con todo lo que la medicina tiene de mejor. Pero también vamos a luchar por su vida con todo lo que la humanidad tiene de más poderoso: esperanza, amor y propósito. 6 meses después, esa mujer regresó a la clínica. No para una consulta, para agradecer. Había respondido al tratamiento de forma extraordinaria. El cáncer estaba en remisión completa. Doctor, le dijo, no sé si fueron los medicamentos o si fue el hecho de haber redescubierto por qué vale la pena vivir. El doctor Marcos sonrió. Probablemente fueron los dos. Ella dudó por un momento. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Ese hombre de la historia, Juan, ¿existe de verdad? El doctor Marcos se rió. ¿Quiere conocerlo? 10 minutos después, Juan entraba al cuarto. A los 66 años, irradiaba una serenidad que llenaba el ambiente. La mujer lo miró como si estuviera viendo un milagro. Usted es el hombre de la historia. Juan sonrió. Solo soy un hombre que aprendió que vivir no es sobre el tiempo que tenemos. Es sobre lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Conversaron por una hora. Ella hizo preguntas sobre miedo, sobre esperanza, sobre cómo encontrar fuerzas cuando todo parece perdido. Juan respondió a cada pregunta con la sabiduría de quien transformó sufrimiento en crecimiento. Cuando salió de la clínica, estaba diferente. No curada solo de la enfermedad, sino curada de algo más profundo. Curada de la idea de que su vida había terminado. Esta semana, el doctor Marcos recibió una invitación especial. Juan va a ser abuelo. Su hija está en el último mes de embarazo. Doctor, le dijo Juan por teléfono, hace 15 años, los médicos dijeron que no vería a mi hija cumplir un año de vida. Y ahora va a conocer a su nieto. Exacto. ¿Y sabe cuál va a ser la primera cosa que le voy a enseñar? ¿Qué? Que cada día es un regalo. Y que los regalos son para compartir. El doctor Marcos colgó el teléfono y se quedó unos minutos en silencio. Pensó en cómo había cambiado su vida desde esa mañana, hace 3 años. Pensó en todos los pacientes que había tratado de forma diferente. En todas las vidas que habían sido tocadas no solo por la medicina, sino por la humanidad. Pensó en su propia familia, en cómo había aprendido a llegar a casa más temprano, a jugar con los hijos, a abrazar a su esposa como si cada abrazo fuera el primero. Pensó en cómo había aprendido que la curación más poderosa no está en los libros de medicina. Está en la conexión entre dos seres humanos que se reconocen en la fragilidad y se fortalecen en la esperanza. La semana siguiente, algo extraordinario pasó en la clínica. Una joven llegó para una consulta. Estaba visiblemente nerviosa, cargando una carpeta llena de estudios. Doctora, le dijo a la joven médica que ahora trabajaba con el doctor Marcos, necesito mucho de su ayuda. La joven médica, que había aprendido del doctor Marcos la importancia de ver personas antes de ver enfermedades, invitó a la paciente a sentarse. Cuénteme qué está pasando. Doctora, hace 3 meses descubrí que tengo la misma enfermedad que tuvo mi mamá. Ella murió a los 45 años. Yo tengo 44. La médica tomó los estudios con cuidado. Eran de un cáncer agresivo, en etapa avanzada. Pero en lugar de enfocarse inmediatamente en los números y estadísticas, miró a los ojos de la mujer. ¿Cómo se siente? La pregunta tomó por sorpresa a la paciente. ¿Cómo? Emocionalmente. ¿Cómo está lidiando con todo esto? La mujer comenzó a llorar. Doctora, tengo miedo de dejar a mis hijos huérfanos, como yo quedé. En ese momento, la joven médica se acordó de la historia de Juan. Se acordó de que a veces la cura más importante no es la del cuerpo, sino la del alma. ¿Qué edad tienen sus hijos? 16 y 18. ¿Saben sobre su diagnóstico? No he tenido valor de contarles. La médica se levantó y fue hasta el estante.
Tomó la misma foto que el doctor Marcos había mostrado a tantos pacientes, él y Juan, el día que se conocieron. Puedo contarle una historia. Y le contó. Contó sobre el sobre amarillento. Sobre un hombre que recibió una sentencia de muerte y eligió transformarla en una nueva forma de vivir. Lo que aprendí de esta historia, dijo la joven médica, es que el tiempo que tenemos no es tan importante como lo que hacemos con el tiempo que tenemos. La paciente escuchaba con total atención. Vamos a luchar contra su enfermedad con todo el arsenal médico disponible. Pero también vamos a luchar por su vida de una forma diferente. ¿Cómo? Usted va a contarles a sus hijos sobre su diagnóstico. Pero no como una sentencia de muerte. Como una oportunidad de vivir los próximos meses o años con una intensidad que nunca han vivido antes. La mujer parecía confundida. Doctora, no entiendo. ¿Cuándo fue la última vez que les dijo a sus hijos que los ama? La mujer pensó. Yo creo que no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo especial juntos? Un viaje, un paseo, una plática profunda. Tampoco me acuerdo. La vida está tan agitada. Entonces su enfermedad ya le dio el primer regalo. ¿Qué regalo? La conciencia de que el tiempo es precioso, y que amor no compartido es amor desperdiciado. La joven médica se inclinó hacia adelante. Quiero que haga algo. Hoy, cuando llegue a casa, reúna a sus hijos. Cuénteles sobre su situación, pero cuénteles también sobre sus planes. ¿Qué planes? Los planes de vivir cada día de los próximos meses como si fuera el más importante de sus vidas. Los planes de decir todo lo que necesita ser dicho. De hacer todo lo que necesita ser hecho. De amar como nunca han amado antes. 3 meses después, esa mujer regresó a la clínica. Pero no estaba sola. Estaba acompañada de sus 2 hijos. Doctora, dijo ella, vine a traer mis nuevos estudios. La joven médica abrió los resultados con cuidado. El tumor había disminuido significativamente. La respuesta al tratamiento estaba siendo extraordinaria. ¿Cómo se siente? La mujer sonrió. Era una sonrisa diferente de la que había traído 3 meses antes. Doctora, nunca me he sentido tan viva. Miró a sus hijos. En estos 3 meses, hicimos más cosas juntos que en los últimos 3 años. Viajamos, platicamos, reímos, lloramos, vivimos. El hijo mayor se acercó. Doctora, ¿puedo decir algo? Claro. Cuando mi mamá nos contó sobre la enfermedad, pensé que el mundo se iba a acabar. Pero pasó lo contrario. Parece que el mundo comenzó. La joven médica sintió lágrimas en los ojos. ¿Qué hicieron diferente? La madre respondió. Dejamos de vivir en piloto automático. Comenzamos a vivir con intención. Todos los días, cuando despertamos, nos hacemos una pregunta unos a otros. ¿Qué podemos hacer hoy para crear un recuerdo especial? Y todos los días, antes de dormir, compartimos 3 cosas por las cuales estamos agradecidos. El hijo menor completó. Y todos los días, decimos, te amo, como si fuera la primera vez. Ese día, cuando la familia salió de la clínica, la joven médica se quedó pensando en la transformación que había presenciado. Le habló por teléfono al doctor Marcos y le contó sobre la experiencia. Doctor, aún no logro entender completamente. ¿Cómo es posible que una enfermedad grave se convierta en una oportunidad de curación emocional? El doctor Marcos rió suavemente. Porque a veces necesitamos que nos recuerden que estamos vivos. Y algunas personas necesitan un susto para despertar a la vida. Pero eso siempre funciona. No siempre. Pero funciona cuando las personas eligen ver su situación no como el fin de algo, sino como el comienzo de una nueva forma de vivir. ¿Sabe? Continuó el doctor Marcos. Juan me enseñó que existen 2 tipos de pacientes, aquellos que mueren antes de la muerte, y aquellos que aprenden a vivir después de descubrir que pueden morir. ¿Cuál es la diferencia? Los primeros se concentran en el tiempo que perdieron o en el tiempo que pueden perder. Los segundos se concentran en el tiempo que aún tienen y en lo que pueden hacer con él. La joven médica se quedó en silencio, absorbiendo la lección. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Cómo lidia usted con esto? Con ver a tantas personas sufriendo, tantas historias difíciles. El doctor Marcos pensó por un momento.
Sabe, antes de conocer a Juan, veía mi trabajo como una batalla constante contra la muerte. Y cada vez que perdía a un paciente, sentía como si hubiera fallado. Y ahora veo mi trabajo como una oportunidad constante de ayudar a las personas a vivir mejor. Ya sea curando sus enfermedades, ya sea ayudándolas a encontrar significado en medio del sufrimiento. ¿Y cuándo pierde un paciente? Ahora me pregunto, ¿esta persona vivió mejor por haber pasado por aquí? ¿Se sintió más amada, más comprendida, más humana? Y si la respuesta es sí, entonces no fue una derrota. Fue una victoria de un tipo diferente. 2 meses después, Juan hizo una visita especial a la clínica. Traía en brazos a su nieto recién nacido. Doctor, le dijo al doctor Marcos, quiero que conozca a Arturo. El doctor Marcos tomó al bebé en brazos con cuidado. Juan, hace 15 años, usted pensaba que no vería crecer a su hija. Hoy está cargando a su nieto. Juan sonrió con los ojos húmedos. Doctor, ¿quiere saber algo? Cuando recibo este regalo todos los días, despertar vivo, entiendo que la vida no es sobre duración, es sobre profundidad. ¿Cómo? Algunos viven 80 años, pero nunca realmente viven. Otros viven 40 años, pero viven con una intensidad que equivale a 200. Juan miró al nieto en sus brazos. Este pequeñito va a aprender, desde temprano, que cada día es un milagro, que cada persona que encontramos carga una historia importante, que amor demostrado vale más que amor guardado. El doctor Marcos escuchaba emocionado. Y va a aprender que a veces la vida nos da sustos no para asustarnos, sino para despertarnos. En ese momento, la joven médica entró al consultorio. Juan, le dijo, tengo una noticia para usted. ¿Qué pasó? Esa paciente con la que platicó hace algunos meses, la que tenía cáncer y 2 hijos adolescentes. Sí, me acuerdo. Está curada. Completamente curada. Juan sonrió, pero no parecía sorprendido. ¿Y cómo está emocionalmente? Transformada. Dijo que la enfermedad fue el regalo más grande que jamás recibió. Regalo. Porque fue a través de la enfermedad que redescubrió a la familia. Redescubrió el amor. Redescubrió la vida. Juan asintió con la cabeza. A veces, Dios usa las circunstancias más difíciles para entregarnos los regalos más importantes. El doctor Marcos tomó al bebé de vuelta y miró sus ojitos aún sin foco. Arturo, le dijo suavemente, vas a crecer en un mundo donde vas a aprender que la medicina más poderosa no viene de un frasquito. Viene del corazón. Juan se rió. Doctor, se volvió poeta. No, Juan. Me volví humano. Esa tarde, después de que Juan se fue, el doctor Marcos se quedó solo en su consultorio. Miró por la ventana y vio a las personas pasar en la calle, cada una cargando su historia, sus miedos, sus sueños, sus batallas silenciosas. Pensó en cuántas de esas personas podrían beneficiarse no solo de tratamiento médico, sino de tratamiento humano. Tomó el teléfono y le habló a la administración del hospital. Quiero proponer un proyecto nuevo, dijo. 3 meses después, el hospital inauguraba el Proyecto Humanidad. Era un programa donde pacientes con enfermedades graves recibían no solo tratamiento médico, sino acompañamiento emocional y espiritual. Juan fue invitado para ser el coordinador del proyecto. Juan, le dijo el director del hospital, queremos que les enseñe a nuestros médicos y enfermeros algo que no aprendimos en la facultad. ¿Qué? ¿Cómo ver personas, no solo enfermedades? El proyecto comenzó pequeño. Un consultorio, 2 médicos, una enfermera y Juan. Pero las historias que salieron de ahí comenzaron a expandirse. Historia de un hombre de 70 años que descubrió cáncer de próstata. En lugar de desesperarse, decidió realizar todos los sueños que había aplazado. 6 meses después, estaba curado y había visitado 15 países. Historia de una mujer de 35 años con esclerosis múltiple que decidió escribir cartas para su hija pequeña, una para cada cumpleaños hasta los 18 años. La enfermedad se estabilizó, y ella sigue escribiendo. Historia de un adolescente con leucemia que decidió usar su tiempo en el hospital para aprender a tocar guitarra. Cuando salió curado, había compuesto 20 canciones que hoy ayudan a otros pacientes. Cada historia era diferente,
Pero todas tenían algo en común. Personas que eligieron ver su enfermedad no como el fin de su historia, sino como el inicio de un nuevo capítulo. El doctor Marcos documentaba cada caso. No solo los aspectos médicos, sino los aspectos humanos. Estaba escribiendo un libro. El título, El sobre amarillento. Como un paciente me enseñó que la curación va más allá de la medicina. El año pasado, el doctor Marcos fue invitado para dar una plática en un congreso médico internacional. El tema de la plática, medicina humanizada, el poder de la conexión humana en el proceso de curación. Llevó a Juan con él. Cuando llegó la hora de la presentación, el doctor Marcos subió al escenario y comenzó. Mis colegas, hoy voy a hablar sobre el día en que un paciente me salvó. Y contó la historia. La historia del sobreamarillento, de los estudios imposibles, de la transformación que un encuentro puede provocar. La audiencia de 500 médicos escuchaba en silencio absoluto. Al final de la plática, el doctor Marcos hizo una invitación. Quiero que todos ustedes hagan un ejercicio conmigo. Piensen en el último paciente que atendieron. No en sus síntomas. No en su enfermedad. En él como persona. ¿Saben su nombre? ¿Saben si tiene familia? ¿Saben cuáles son sus miedos, sus sueños? ¿Lo miraron a los ojos? Verdaderamente. La audiencia se quedó en silencio. Mis colegas, nosotros estudiamos durante años para aprender a curar enfermedades. Pero nadie nos enseñó a curar personas. Y la diferencia es simple. Las enfermedades se curan con medicamentos. Las personas se curan con amor. La audiencia explotó en aplausos. Pero el doctor Marcos levantó la mano, pidiendo silencio. Quiero presentarles al hombre que me enseñó esto. E invitó a Juan a subir al escenario. Juan, a los 67 años, subió con la humildad de siempre. Tomó el micrófono y dijo solamente: mis amigos médicos, ustedes tienen en las manos el poder de salvar vidas. Pero recuerden, a veces, salvar una vida no es hacer que el corazón vuelva a latir. Es hacer que la persona vuelva a vivir. 6 meses después de esa plática, el doctor Marcos comenzó a recibir cartas de médicos de todo el mundo. Cartas contando cómo habían cambiado su forma de atender. Cómo habían aprendido a ver personas, no solo enfermedades. Una carta de una médica de Canadá. Doctor Marcos, después de escuchar su plática, cambié completamente mi enfoque. Hoy, tuve un paciente que llegó con depresión grave. En lugar de solo recetar medicamentos, me senté con él y le pregunté sobre su vida. Descubrí que perdió a su esposa hace 6 meses y no tiene con quién platicar. Lo conecté con un grupo de apoyo. 2 semanas después, regresó transformado. No solo mejoraron los síntomas, estaba viviendo nuevamente. Una carta de un médico de Alemania. La historia del sobreamarillento cambió mi carrera. Hoy, reservo 15 minutos de cada consulta solo para platicar con mis pacientes sobre sus vidas. Los resultados han sido extraordinarios. No solo en la curación de las enfermedades, sino en la curación de las personas. El doctor Marcos guardaba todas esas cartas en el mismo cajón donde guardaba las cartas de sus pacientes. Era su fuente de inspiración en los días difíciles. Juan continuaba visitando la clínica regularmente. Ahora, oficialmente jubilado, dedicaba su tiempo íntegramente al proyecto Humanidad. Todos los días, llegaba al hospital a las 7 de la mañana. Pasaba de cuarto en cuarto, platicando con pacientes, escuchando sus historias, ofreciendo una palabra de esperanza. La semana pasada, algo especial pasó. Una señora de 82 años llegó al hospital con un problema cardíaco grave. Los médicos dijeron que necesitaría una cirugía riesgosa. Estaba aterrorizada. Juan fue a platicar con ella. Doña Rosa, le dijo, cuénteme sobre su vida. Ay, hijo mío, no tengo mucho que contar. Soy viuda desde hace 10 años. Tengo 3 hijos, 6 nietos. ¿Y qué la hace feliz? La señora pensó. ¿Sabe qué es lo que más me gusta hacer? Cocinar para mi familia los domingos. Hago una comida que junta a todos. Juan sonrió. ¿Y hace cuánto no hace eso? Ay, hace como 2 meses. Desde que empecé a sentir estos dolores en el pecho, tengo miedo de hacer esfuerzo. Doña Rosa, le voy a hacer una propuesta. Si usted se hace esta cirugía y se recupera bien,
Voy a pedirles a los doctores que la dejen hacer una comida especial para su familia. ¿Qué le parece? Los ojos de la señora se iluminaron. ¿Usted cree que va a salir bien? Yo creo que usted tiene muchas comidas todavía por hacer. La cirugía fue un éxito. Doña Rosa se recuperó de forma extraordinaria. Un mes después, le habló por teléfono a Juan. Hijo mío, hice la comida más sabrosa de mi vida hoy. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué, doña Rosa? Porque fue hecha con el sazón de la gratitud. Historias como esa pasan todos los días en el hospital ahora. El proyecto Humanidad se expandió. Hoy, todos los médicos y enfermeros pasan por un entrenamiento de sensibilización humana. Aprenden no solo a tratar enfermedades, sino a cuidar personas. El hospital se convirtió en referencia mundial en medicina humanizada. Pero para Juan y el doctor Marcos, lo más importante no son los premios o el reconocimiento. Es saber que, todos los días, alguien se siente más humano en ese lugar. Ayer, Juan hizo una visita especial a la clínica. Trajo a su nieto Arturo, ahora de 8 meses. Doctor, le dijo, este niño va a crecer sabiendo algo que muchas personas se tardan toda la vida en aprender. ¿Qué? Que lo más importante que podemos hacer por alguien es hacerlo sentir visto, escuchado y amado. El doctor Marcos tomó al bebé en brazos. Arturo, cuando crezcas, vas a vivir en un mundo donde espero que todos los médicos hayan aprendido lo que tu abuelo me enseñó. Hoy, 5 años después de ese primer encuentro, el doctor Marcos continúa atendiendo pacientes. Pero ya no es solo un médico. Es un ser humano que aprendió que la medicina más poderosa no está en los libros de farmacología. Está en la capacidad de mirar a otra persona y ver no un problema que resolver, sino una vida que celebrar. Juan, a los 68 años, continúa siendo la prueba viviente de que los milagros existen. No siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la manera que necesitamos. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, tal vez sea porque tú también ya tuviste un sobreamarillento en la vida. Tal vez haya sido un diagnóstico que cambió todo. Tal vez haya sido una pérdida que parecía imposible de superar. Tal vez haya sido un momento en que te sentiste invisible, incomprendido, menos importante. Pero acuérdate de lo que Juan aprendió esa mañana. Hace 15 años. Tú no eres solo un problema que resolver. Tú eres una vida que celebrar. Tú no eres solo tus errores, tus limitaciones, tus dificultades. Tú eres tus posibilidades, tus sueños, tu capacidad de amar y ser amado. Y si hoy estás pasando por un momento difícil, si estás cargando tu propio sobreamarillento, acuérdate. A veces, la vida nos da sustos no para quebrarnos, sino para despertarnos. No para disminuirnos, sino para mostrarnos nuestra fuerza. No para aislarnos, sino para conectarnos con lo que realmente importa. Juan siempre dice, la vida no es sobre duración, es sobre profundidad. No es sobre cuántos años vives, es sobre cuánta vida le pones a los años que tienes. No es sobre evitar todos los dolores, es sobre transformar dolor en sabiduría, miedo en valor, pérdida en gratitud. Y si eres un profesional de la salud viendo este video, acuérdate, tú tienes en tus manos más que el poder de curar enfermedades. Tú tienes el poder de restaurar esperanzas. Tú tienes el poder de hacer que alguien se sienta visto en una sala de espera llena. Tú tienes el poder de transformar un diagnóstico aterrador en una oportunidad de redescubrir lo que es verdaderamente importante. La historia de Juan y el doctor Marcos nos enseña que la curación más profunda no pasa cuando eliminamos todo dolor. Pasa cuando aprendemos a encontrar significado en medio del dolor. No pasa cuando evitamos toda pérdida. Pasa cuando aprendemos a estar agradecidos por lo que aún tenemos. No pasa cuando controlamos todas las circunstancias. Pasa cuando elegimos cómo reaccionar a las circunstancias que no podemos controlar. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que veas a alguien que está sufriendo, te acuerdes de Juan. Te acuerdes de que esa persona no es solo un problema que resolver. Es una historia que escuchar. Una vida que honrar. Un corazón que necesita sentirse comprendido. Si esta historia te tocó de alguna forma, compártela con alguien que necesita que le recuerden que los milagros aún pasan, que la esperanza aún existe, que el amor aún cura. Si conoces algún profesional de la salud, muéstrale este video. Recuérdale que su vocación va mucho más allá de recetar medicamentos.
Va hasta curar almas. Y si estás pasando por un momento difícil ahora, acuérdate de las palabras de Juan. Cada día que despiertas vivo es un día que ganaste. Cada día es una oportunidad de hacer algo bueno por alguien. Cada día es una oportunidad de estar agradecido por estar aquí. Porque al final, no importa cuál sea tu sobre amarillento, lo que importa es cómo eliges abrirlo. Con miedo o con valor. Con desesperación o con esperanza. Con enojo o con gratitud. La elección siempre fue, y siempre será, tuya. Si historias como esta te inspiran, suscríbete al canal. Porque creemos que todo mundo merece que le recuerden que su vida tiene valor, propósito y significado. Y que a veces, la curación que más necesitamos no viene de un frasco de medicina. Viene de un corazón que se abre a otro corazón.